En el programa de hoy, Papa Francisco en su viaje apostólico por Chipre continúa animando a acoger a los migrantes y a la unidad de los cristianos. Obispos en México se reafirman en animar a los fieles a votar por candidatos que promuevan valores. Y tendremos un análisis de Alejandro Bermúdez sobre cómo se está luchando por la defensa de la vida en Estados Unidos. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Iniciamos la ronda informativa contándoles que el Papa Francisco continúa con su viaje apostólico por Chipre, animando a acoger a los migrantes y a que los cristianos nos unamos. El Papa Francisco llegó ayer, 2 de diciembre, a Chipre para su 35 viaje apostólico. De esta manera, el Santo Padre fue recibido en el aeropuerto de Lárnaca para luego viajar a Nicosia, la capital, donde se reunió con diferentes miembros de la comunidad católica y fue recibido momentos después por el presidente Nikos Anastasiades, junto con quien rindió un homenaje al célebre arzobispo ortodoxo Makarios, quien fuera el primer presidente de la República de Chipre. En cada momento, el sucesor de Pedro exhortó especialmente a preocuparse por la grave situación que atraviesan miles de migrantes en el mundo. Posteriormente, el segundo día del Papa comenzó con una visita a su Beatitud Crisóstomo II, arzobispo ortodoxo de Chipre. Durante el encuentro con el Papa Francisco, Crisóstomo II aseguró que la presencia del Santo Padre en Chipre y en el arzobispado ortodoxo es una gracia para ellos. También destacó que en medio del amor entre católicos y ortodoxos está Jesús, y recordó que la iglesia en Chipre fue fundada por 3 apóstoles y dura hasta nuestros días. En ese sentido, el sumo pontífice le expresó a su beatitud que se sintió conmovido en el diálogo que tuvieron, sobre todo cuando habló de la iglesia madre. Nuestra iglesia es una madre, y una madre siempre reúne a sus hijos con ternura, señaló. Tras el encuentro con Crisóstomo II, el Papa Francisco se reunió con el Santo Sínodo, máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa de Chipre, donde hizo un llamado a seguir trabajando por la unidad de los cristianos. Como se sabe, el Santo Sínodo está organizado en 12 comisiones para preservar la doctrina, el orden canónico y litúrgico de la Iglesia Ortodoxa de Chipre y de mantener la comunión con el Patriarcado Ecuménico. Momentos después, el Santo Padre celebró la Santa Misa en el Estadio GSP de Nicosia, en la que recomendó 3 pasos que pueden ayudar a acoger al Señor que viene en Navidad, e invitó a renovar la confianza en Jesús, porque su luz es más grande que cualquiera de las tinieblas. Finalmente, el Papa dirigió una oración ecuménica con los migrantes desde la iglesia parroquial de Santa Cruz, en la que también participó el patriarca latino de Jerusalén, Fray Pierbattista Pizzaballa. Sigamos orando por el viaje apostólico del Papa a Chipre y Grecia. Y nos enlazamos de inmediato con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos informará sobre un lamentable accidente en el que fallecieron varios peregrinos y del llamado de los obispos a votar por candidatos que promuevan valores. Te escuchamos, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México. A mis espaldas, como podrán ver, se encuentra el Templo de San Juan Diego. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles una lamentable noticia. Y es que se dio a conocer que un camión que transportaba a peregrinos se quedó sin frenos, causando la muerte de 22 de ellos. Procedentes del municipio de Zaguayo, Michoacán, los fieles se trasladaban al santuario del Señor de Chalma, ubicado en el Estado de México, una de las piedades más populares del país, para luego continuar su recorrido a la Basílica de Guadalupe. El camión, en el que se hallaban mayoritariamente mujeres, perdió el control y se estrelló en una vivienda. Además de los fallecidos, el accidente dejó al menos 30 lesionados, entre ellos varios menores de edad. Con relación al tema, autoridades religiosas como la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Diócesis de Zamora pidieron a la población en general unirse en oración para pedir consuelo por aquellos que resultaron afectados por este terrible evento. Pasando a otra información, les comento que comenzó el proceso de canonización del ingeniero Arturo Álvarez Ramírez, un profesor que fue más allá de las aulas. Arturo Álvarez fue un hombre al que su jovialidad y su amor al prójimo le permitieron trabajar en la docencia. A través de la enseñanza académica, principalmente en el área de la química, dio ejemplo y marcó la vida de alumnos que pasaron por sus aulas, mostrando siempre apertura, honestidad y generosidad. Por elección propia abrazó el celibato, lo que le permitió vivir de manera plena y comprometida su magisterio.
En el ámbito académico destacó su docencia en la Universidad de Guadalajara durante 30 años en ciencias químicas. También cursó posgrados en la Brown University Campus Syracuse y en la Berkeley University, donde fue alumno del 2 veces Premio Nobel de la Química y de la Paz, Linus Pauling. Arturo Álvarez Ramírez falleció el 28 de noviembre de 1992 en fama de santidad. Por esta razón, la Arquidiócesis de Guadalajara comenzó el proceso para revisar su caso y mediante un edicto exhortar a quienes lo conocieron que informen las razones por las que sí o no debería ser proclamado santo. Y así continuó el proceso de la Comisión Diocesana de Causas de la Canonización. Y ya para finalizar les comento que el próximo año se renovarán 6 gubernaturas en toda la República Mexicana. Uno de estos será en el estado de Hidalgo. Por esta razón, antes de comenzar el proceso, los obispos de la localidad se unieron para pedir a los fieles católicos 2 cosas. 1, que voten por candidatos que promuevan los valores y 2, por candidatos que respeten los derechos. En un mensaje expresaron el deseo de la Iglesia Católica para mejorar las condiciones de vida de los hidalguenses, por lo que anunciaron una breve guía reflexiva para que los fieles puedan seguir antes de elegir al político que los va a representar. Los prelados destacaron que se necesita un lugar donde se ame, respete y cuide la vida en todas sus etapas, donde se garantice más oportunidades laborales, mejores servicios de salud, y también donde se protege el derecho a la educación, a la seguridad pública y el derecho a la familia. Por otro lado, pidieron un Hidalgo con valores donde los gobernantes procuren la unidad, la igualdad, la honradez, la verdad, la transparencia, la solidaridad y la ecología. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. En otros ámbitos, en los últimos días se viene dando una dura batalla legal por la defensa de la vida en Estados Unidos. A continuación, conozcamos qué significaría para América Latina el posible fin del aborto legal en este país. La Corte Suprema de Estados Unidos podría hacer historia en los próximos meses y revertir el fallo de Roe vs. Wade, que abrió las puertas al aborto legal en todo el país en 1973. Si esto llegara a suceder, ¿qué impacto tendría en América Latina? Al respecto, líderes pro vida de América Latina se pronunciaron y apuntaron que sería un cambio en las presiones para legalizar el aborto en la región, que con demasiada frecuencia llegan a nivel político y económico desde Estados Unidos. Como se sabe, el 1 de diciembre la Corte Suprema comenzó a escuchar los argumentos orales en el caso Dobbs vs. Jackson, Women's Health Organization, sobre una ley del estado de Mississippi que restringe la mayoría de abortos posteriores a las 15 semanas de gestación. Un fallo favorable a la ley provida de Mississippi podría afectar a las sentencias de Roe vs. Wade y a Planned Parenthood vs. Casey de 1992, en la que la Corte Suprema reafirmó el primer fallo y estableció que un estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad. En este contexto, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia de México, dijo que una decisión histórica revirtiendo Roe vs. Wade significaría un revés enorme para el activismo ideológico a favor de la cultura de la muerte, desplegado por Estados Unidos en América Latina. Por su parte, Jesús Magaña, presidente de la plataforma Unidos por la Vida de Colombia, subrayó que la sentencia de Roe vs. Wade ha sido nefasta, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, y que si se revierte el fallo, sería muy importante, porque volvería a colocar en sus justos límites y en sus cauces democráticos al Poder Judicial. Y para profundizar sobre la actual defensa de la vida en Estados Unidos y su repercusión en nuestros países, estamos conectados con Alejandro Bermúdez, quien nos tiene un interesante análisis. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, espero que estén muy bien. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Soy Alejandro Bermúdez, director de noticias de EWTN en español. Como saben ustedes, a mitad de la semana, el día miércoles 1 de diciembre, comenzó la audiencia oral de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y el caso más importante que está escuchando es el caso que se conoce con el nombre de Dobbs versus Jackson. Y explico un poco lo que ha pasado y por qué nosotros los católicos en América Latina tenemos que estar tan atentos, ¿no?,
y en España, ¿por qué tenemos que estar tan atentos a la decisión que acá se tome? El estado de Mississippi, en el sur de los Estados Unidos, pasó una ley que pedía que se prohibiera todo tipo de aborto que no fuera hasta las 14 semanas del bebé en gestación. Tengan en cuenta ustedes que por la decisión Roe versus Wade que la Corte Suprema tomó en 1973, el aborto es legal, masivo e ilimitado en los Estados Unidos. Y los estados pueden tratar de poner límites, pero esos límites inmediatamente son cuestionados por las organizaciones pro aborto e inmediatamente reclaman contra el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial, que es autónomo en los distintos estados de Estados Unidos, ha decidido en una dirección o en otra, es decir, permitiendo o no permitiendo determinadas restricciones al aborto masivo, abierto e ilimitado que la Corte Suprema, con la decisión Roe v. Wade, permitió. Entonces, en Estados Unidos, el aborto es considerado un derecho constitucional, ¿no?, debido a esa decisión. Esta vez, la clínica de aborto de Jackson, de la ciudad más importante de Mississippi, decidió, como todas las distintas organizaciones proabortistas en todos los estados de Estados Unidos, meterle un juicio a esta ley diciendo que era inconstitucional porque limitaba la habilidad de la mujer de abortar solo, entre comillas, solo para ellos, ¿no?, a las 14 semanas. Y sepan ustedes que en la Unión Europea, donde el aborto es legal, el aborto es alrededor de las 12 o 14 semanas en la gran mayoría de los estados. O sea que esa no es que sea una gran limitación. Pero obviamente los abortistas quieren el aborto, como saben ustedes, masivo, absoluto, ilimitado y pagado por el Estado. Eso es lo que ellos esperan y creen y presionan en nuestros propios países, comenzando siempre con el llamado aborto sentimental, diciendo no debería ser en el caso de violación, en el caso de la salud de la madre, van introduciéndolo poco a poco, ¿no? Entonces, el estado de Mississippi decidió llevar esta decisión hasta la Corte Suprema, diciendo además, a través de su fiscal general, ¿no?, el abogado Dobbs, de ahí la primera parte del nombre de este caso en la Corte Suprema, que no solamente la Corte Suprema debía darle la razón al estado de Mississippi, sino que debía revertir Roe versus Wade. Y ese es el primer caso de aborto que llega a la Corte Suprema con el pedido específico de revertir Roe versus Wade. Y esto lo hizo contra la clínica de abortos de Jackson, de ahí el nombre Dobbs versus Jackson, de esta decisión de la Corte Suprema. Y en consecuencia, en casi 50 años es la primera oportunidad que tiene Estados Unidos con una Corte Suprema de revertir el aborto masivo. La Corte Suprema tiene audiencias en diciembre y luego anuncia sus decisiones en el mes de junio del 2022. Es decir, nosotros no vamos a saber cuál es la decisión de Dobbs versus Jackson hasta junio del 2022. Y eso básicamente nos da un tiempo, ¿para qué? Para rezar. ¿Por qué? Porque cuando ahora en diciembre se acaben las audiencias, la Corte Suprema deja de escuchar los argumentos. Y por supuesto la prensa comienza a presionar, tratar de presionar a los jueces, anunciando que el revertir Roe versus Wade va a ser una catástrofe universal, etc., ¿no? Pero ya la Corte Suprema no escucha oficialmente las voces de las partes. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer una de nuestras intenciones para lo que queda de este año en el tiempo de Adviento y Navidad,
y para toda la primera mitad del próximo año de rezar al Espíritu Santo para que ilumine a los jueces y para que finalmente llegue el momento histórico en el cual se revierta esa decisión indiscriminada de aborto. Con esto el aborto en Estados Unidos no se va a acabar, pero va a quedar severamente limitado en la gran mayoría de estados y en consecuencia millones de vidas de bebés no nacidos se van a salvar. Así que por favor, pongámoslos en nuestras intenciones porque esta decisión va a tener un efecto universal. Como siempre, los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Amigos, ahora tenemos que ir a una pausa, pero al volver, sacerdote advierte sobre la trampa del sexo prematrimonial. Además, Azul Corporación y EWTN preparan docuficción Santo Domingo de Guzmán. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos que el director del semanario Presencia de la Diócesis de Ciudad Juárez en México advirtió sobre la trampa que es el sexo antes del matrimonio. Hace poco el padre Eduardo Jayen Cuarón, director del semanario Presencia de la Diócesis de Ciudad Juárez en México, advirtió sobre la trampa, que es el sexo antes del matrimonio, y aseguró que se debe prevenir a las nuevas generaciones. Así lo dijo en su artículo titulado La trampa del sexo prematrimonial, en el que lamentó que muchas parejas de novios tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y se justifican diciendo que es lo normal y que todos lo hacen, o bien quieren probar su hombría o su feminidad. Al respecto, el sacerdote mexicano recordó que Dios creó un sistema llamado matrimonio y familia para traernos al mundo. Asimismo, señaló que para ayudar a mantener unidos a los esposos, Dios dispuso que entre el marido y la mujer se creara la oxitocina, una hormona que funciona como una especie de superpegamento emocional que los une psicológicamente, que hace que quieran permanecer unidos y que no vean sus mutuos defectos. En este contexto, el padre Cuarón indicó que el sexo no es algo que se realiza con el cuerpo, mientras que el corazón y el alma se quedan fuera. Además, comentó que muchas parejas de novios, al fornicar sin estar casados, producen oxitocina durante su excitación sexual y así crean entre ellos ese vínculo emocional fortísimo que los hace querer permanecer unidos, pero sus mentes se ofuscan para conocerse profunda y realmente, y ahí entran en zona de peligro. Finalmente, el sacerdote mexicano dijo que al tener relaciones sexuales prematrimoniales, los jóvenes han caído en una trampa que los puede llevar a cometer el gravísimo error de casarse con la persona equivocada. En otras informaciones les contamos que la productora peruana Azul Corporación y EWTN iniciaron las grabaciones de rodaje de la docuficción Santo Domingo de Guzmán, que se estrenará el próximo año. Para darnos todos los detalles sobre este interesante film está conectado con nosotros Rubén Encián, director y guionista de la docuficción Santo Domingo de Guzmán. Rubén, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias a EWTN Noticias por la entrevista. Un fuerte abrazo y saludos para todos. Rubén, cuéntanos primero cómo se animaron a desarrollar esta docuficción y cuál es la diferencia de este formato con una película. Ha sido por encargo del canal EWTN. Hace 3 años terminamos la miniserie de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Y bueno, el canal quedó muy contento, ambas miniseries fueron dobladas al inglés y ahora nos han dado este encargo tan importante de llevar a una docuficción la vida del santo español de Caleruega, Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores. La diferencia entre una película y la docuficción, entre escena y escena, la docuficción va a tener a los expertos, ¿no? Frailes, historiadores, sacerdotes, inclusive gente muy especialista que conoce la vida de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Entre escena y escena ficcionada. Nosotros tenemos 18 escenas ficcionadas y entre ellas van a estar la entrevista a los efectos realizando un formato de docuficción de 1 hora 20 minutos.
Al respecto, ¿qué mensaje buscan transmitir a través de este film? ¿Qué hechos particulares de este santo encontrarán las personas? Hay una frase que menciona Domingo de Guzmán: contemplare y contemplara alis tradere, contemplar y dar a otros lo contemplado. Domingo de Guzmán entregó su vida al más necesitado, entregó su vida de predicar la palabra de Dios, de ir a lugares lejanos. En ese momento donde él vivía había un contexto de conflicto con los cátaros o los albigenses, ¿no? Y él salió a predicar por el sur de Francia, llevando la palabra del Señor, ¿no? Se le mencionaba a Domingo de Guzmán como la luz de la iglesia, y él predicaba como lo hicieron los apóstoles en la época de Jesús. En ese sentido, coméntanos cómo se han realizado las primeras grabaciones de Santo Domingo de Guzmán. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que han enfrentado en este tiempo de pandemia? Sí, es muy complicado. En primer lugar, hemos tenido que grabar en diferentes locaciones que ya se habían programado antes de que comenzara la pandemia en el año 2020. Íbamos a grabar esta docuficción en la ciudad de Huancavelica, a 8 horas de Lima, pero ahora lo hemos trasladado a 2 horas de la capital, a un castillo llamado el Castillo de Chancay, y a la Serranía de Huaral, donde hemos encontrado lugares que vamos a utilizar para poder acercarnos al siglo II y siglo XIII. Y complicado, ¿no? Porque nosotros estamos usando una técnica del claroscuro en las imágenes, con antorchas, con velas. Entonces nuestra iluminación, queremos dar una iluminación de la época, del siglo XII, del siglo XIII, y claro, entre escena y escena, al apagar las antorchas, recargar las velas, más los actores con las mascarillas y el vestuario de época pesado, es bien complicado, pero estamos siendo muy rigurosos con todo ello, con el control de la temperatura, que el equipo técnico y los actores estén vacunados, ¿no? Eso es un desafío muy grande, ¿no? Porque yo es la primera vez que grabo en pandemia, ¿no? Con todo ese tema de los protocolos, con a veces horarios muy limitados de grabación. Todavía acá en el Perú hay un toque de queda de 2 a 4 de la mañana, y nosotros en el Castillo de Chancay hemos grabado de madrugada, ¿no? Entonces, ha sido todo, pero gracias a Dios y a la providencia va saliendo, va mucha gente que va sumándose y vamos sacando adelante Domingo de Guzmán. Ya estamos en la tercera semana de rodaje, nos falta una semana más y esto está listo para estrenarse el 8 de agosto de 2022. Finalmente, Rubén, dinos cuándo podrán ver las personas Santo Domingo de Guzmán y cómo pueden hacer para estar atentos a su estreno. Sí, nosotros vamos a estrenar el 8 de agosto de 2022 a través del canal internacional americano EWTN, que llega a todo el mundo. Inclusive el canal lo va a doblar en inglés. Y ustedes pueden enterarse más a través de nuestra web azulcorporación.com y también de nuestras redes sociales Corporación Azul. Ahí estamos colocando nosotros el detrás de cámara, las fotos de los rodajes, entrevista a los actores, y ustedes pueden conocer más acerca de esta producción que estamos llevando a cabo aquí en Perú. Rubén Encián, director y guionista de la docuficción Santo Domingo de Guzmán, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ti por la entrevista y a los amigos de EWTN un fuerte abrazo. Y hace unos días, el cantante católico peruano Nicolás García, quien también integra la producción de WTN Noticias, lanzó una sesión en vivo de su primer sencillo titulado Frente a ti, y en el que anima a adorar a Jesús sacramentado. Vamos a verlo. Tengo hambre de ti. Me amaste, Señor, te entregaste, Señor, para que pueda vivir. Te quiero seguir, te quiero servir, quiero ser para ti. Tú eres el pan de vida eterna, solo tú me llenas de amor. El miedo se ha ido, te quedas conmigo. Tú estás aquí, gloria a ti. Santo eres tú, Señor, tú eres mi Dios.
Amigos, eso es todo por hoy. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos el lunes con más información.